Bienvenidos una vez más. Tenemos esta hora otro segmento sobre asuntos bíblicos, inconsistencias en las nuevas y modernistas Biblias que tanto abundan hoy. Vamos a referirnos a tres escrituras. La primera en 2 Corintios 5, 16. La segunda en 1 Corintios 11, 14. Y la última en Revelación 3, 15. Las tres tienen que ver de una manera directa o indirecta con la persona de Jesús. Pero antes quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que si Cristo nos deja algo dicho en su palabra, si Cristo Jesús nos dice algo en su palabra, Él va a hacer algo diferente o contrario a lo que Él pide que hagamos? Obviamente no, ¿verdad? Bien. Pero hay muchas cosas que se dan por hecho, como si fueran verdad, y nadie investiga y nadie piensa casi. Y resulta que no son. 2 Corintios 5, 16 habla así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Después de la reconciliación de un hombre con Dios, un ser humano con Dios. Esta expresión en el verso 16 significa que no tengamos preferencia por las relaciones de familia, las relaciones de amistad, sino que debemos preferir nuestra relación personal con nuestro Salvador. De manera que de nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne. Fíjense bien, y aun si a Cristo conocimos según la carne. Ya no le conocemos así. Antes sí, ya no. ¿Por qué? Porque el hecho de que Él viniera al mundo en forma humana, con un propósito específico, el cual se cumplió, no quiere decir que sigamos recordándole como ser humano, como carne. Sabemos por Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne entre nosotros. Sí, pero dejó de ser. Murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y se acabó el episodio. Cumplió la promesa, se cumplió la profecía. Y déjame decirte, una profecía se cumple una sola vez. Una profecía se cumple una sola vez. Porque la palabra cumple, que viene del verbo cumplir, significa que cuando está cumplida o completa, no puede añadírsele más. No tiene que continuar siendo. Es como este ejemplo muy simple. Alguien le debe a alguien 20,000 pesos. Se compromete a darle 2,000 por mes. Sabemos por los números que en 10 meses le pagará. Y si fue puntual y fiel a su promesa, en el 10º pago habrá terminado de cubrir la deuda. La deuda está pagada. El compromiso fue cumplido o completo. Llega a su fin. Yo no creo que la persona después del 10º pago diga, bueno, te voy a seguir pagando como ya quedamos. ¿Por qué no? Porque fue una sola vez, se estableció un pacto, terminó, se cumplió, no hay nada que hacer acerca de aquello, es historia. Bueno, así también. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que como seres humanos carnales, estamos tentados a ver a Jesús todavía en la carne. Lo crucifican cada año. De hecho, lo crucifican todos los días, en cada ceremonia. Pero no solamente eso. Cada año lo hacen nacer como niño otra vez, y eso es carnal. Parece que hay una obsesión de tener a Cristo Jesús, quien es Dios, como niño o como moribundo en la cruz. Como si psicológicamente estuviera la gente convencida o convicta de que al tenerlo así,
no puede controlarnos, sino que nosotros lo controlamos a Él. Es una inconsistencia que la gente tenga inclinación por la parte material o carnal, aún de la persona de Jesús. Y aquí vienen algunos ejemplos. Unos lo pintan de un modo, otros lo pintan de otro modo. Han posado modelos aún gente perversa, no convertida, incluso no creyente, para los retratos que conocemos hoy de Jesús. Pero yo le pregunto, ¿quién le tomó la foto? ¿Dónde están los archivos de que era así o era así? ¿Quién le hizo un retrato hablado? Si acaso lo tenemos de parte de la Biblia, la palabra de Dios que lo describe. La historia que nos dice de cómo era el judío de los tiempos de Cristo, cómo vestía el varón judío, etc. Pero las imaginaciones del mundo ya es otra cosa. Este es un comentario sobre este versículo, pero como les anticipé, vamos a pasar a otros dos. Y vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que Jesús ordena una cosa y hace lo contrario? Yo sé que tu respuesta es no. Y si dices que sí, te aconsejo que veas a alguien más porque estás para el arrastre. Es decir, estás mal. Él cuando deja algo dicho no va a quebrantar lo que dijo. O deja de ser Dios. Muy bien. Veamos a 1 Corintios 11, 14. 1 Corintios 11, 14. Nos habla un poquito de la apariencia del varón. Estamos hablando esto en el contexto judío. Indudablemente, como veremos en un momento. 1 Corintios 11, 14. Aquí estamos ya. Este versículo dice así: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ampliemos un poquito más el significado de la palabra deshonroso, del adjetivo deshonroso. Es todo lo contrario de honroso. O sea, que al varón, al dejarse crecer el cabello, en vez de gloria y honor, recibe vergüenza y oprobio, deshonra. Todo el contexto nos explica que al varón le es honroso tener el pelo corto, que a la mujer, en cambio, le es deshonroso tener el pelo corto. Y el pelo largo es el velo natural que Dios le dio. No necesita cubrirse la cabeza con chalinas. Necesita tener su pelo largo. Eso es lo que dice la palabra. La chalina, el velo con que se cubre la cabeza en algunas denominaciones, no cubre el requisito de Dios, porque dice el velo natural es su cabello. Ahora, la pregunta otra vez. Si Dios no hace lo contrario de lo que nos deja dicho en su palabra, de veras, después de oír este versículo 14 en el capítulo 11 de 1 Corintios, ¿de veras crees que Jesús se dejó crecer el cabello? Es como esto. Si dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y él mismo invocara el nombre de un Dios falso, estaría rompiendo su propio mandamiento. O sea, estaría haciendo lo contrario de lo que nos pide a nosotros que hagamos. Yo no lo veo así, yo creo que tú tampoco. Importancia. El Cristo que conoce el mundo a través de varios modelos y pinturas, películas, toda esa clase de medios de propaganda. Dime, ¿era de verdad así? Era de nariz recta, de perfil griego, ojos azules, uñas pulidas, pelo ondulado, como si acabara de salir de un salón unisex. Tenía pelo largo, ¿no? Si él dice que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, no puedo dejárselo.
Algunos saldrán por ahí diciendo es que era nazareo. Era de la secta de los nazareos. No, era de Nazaret. Es decir, era nazaretano. Es decir, el gentilicio aplicado al lugar donde nació sería nazaretano. Si tú quieres o prefieres, puedes decir que era nazareno, pero no necesariamente nazareo. Para mí, el gentilicio perfecto es nazaretano. ¿Por qué? Porque termina la palabra en T, Nazaret. Muy bien, sea como sea, volvamos a lo del pelo. Podría haber tenido pelo largo como lo pintan, y yo pregunto, ¿dónde están las pruebas históricas de que así era? ¿Quién le tomó la foto? ¿Qué tabletas han encontrado? ¿Qué nos dice la arqueología? La arqueología ni se mete en esto. Son los llamados religiosos de alto vuelo de las religiones extrañas y protestantes y mezclas de religiones que lo tienen así y se acabó. Pero la escritura no aprueba tal cosa. Vayamos a otro caso. Revelación 3.15. En Revelación 3.15, y es importante que usted entienda esto para poder entender lo último. Lo primero debe ser entendido para entender lo último. Revelación 3.15 habla el Señor Todopoderoso. Dios habla en primera persona. Y dice, yo quisiera, o yo quiero, que seas frío o caliente. Mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Ahora, ¿tú crees que Jesús es solamente amor y no justicia? ¿Tú crees que va a desoír su propio mandamiento y se va a volver mediocre y tibio, condescendiente con todos? Mira, dicen algunos, exageran, algunos dicen cientos de sectas y religiones, otros dicen miles de sectas y religiones. Y yo te digo, estas religiones tienen diferencias fundamentales entre sí, doctrinarias. ¿Y Dios se va a adaptar a cada una de ellas sin quebrantar su propia palabra y voluntad? No lo creo. Dios nos dice algo que quiere que hagamos. Y si Él no lo va a hacer, entonces no es Dios. Así de simple. Hay más escrituras que prueben este punto, las hay. Pero dejemos estas tres. 2 Corintios 5:16. Y si a Cristo le conocimos en carne, ya no le conocemos más así. 1 Corintios 11:14. La naturaleza nos enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces no me digas que Jesús tiene el pelo largo, porque esa no te la creo. Revelación 3.15. Él detesta, abomina la mediocridad. Y si tú dices, yo no me meto en líos, yo que si tenía el pelo largo, no, pues como sea, pero... No, espérate, ¿eres amante de la verdad o solo vas al día mediocremente? Si eres amante de la verdad, vas a defender la verdad por excelencia. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, no una de tantas verdades, sino la verdad, la única verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos ser firmes en lo que Él nos enseña. Si los llamamos cristianos, es decir, propiedad de Cristo, seguidores de Cristo, entonces hagamos caso de lo que Él dijo. No seamos mediocres, no nos vayamos por el protocolo, la ceremonia, la emoción. Veamos qué dice su libro acerca del tema que nos ocupa. Te damos gracias por visitarnos. Tú puedes escribir si tienes alguna inquietud. Hay un correo electrónico abajo. También te pedimos que si es tu voluntad, pases el nombre de nuestro canal a otros. Para entrar al canal, entras con el nombre de la iglesia. 6 palabras
que son Iglesia Cristiana Bautista, Monte Calvario, Tepic. Muchas gracias y hasta la próxima.